presidente argentino Javier Milei acusó la primera derrota de su gobierno y desde Israel ordenó retirar la ley ómnibus, luego que en la noche de este martes la Cámara de Diputados no votó el articulado y mandó el proyecto al estudio de las comisiones. Para sacar una ley mala prefiero que no salga, dijo el mandatario, que volvió a cargar contra la casta. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses, enfatizó Milei. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 35 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto, con tormentas aisladas, temperaturas muy altas, vientos soplando del noroeste al noreste entre 10 a 30 kilómetros, pero que pueden llegar a rachas de 50 kilómetros por hora, según Inumet, y ya estamos en la máxima. Así, 35 grados ya tenemos ahora. Bueno, vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Deben saber que, por ejemplo, en Juan Antonio Rodríguez, entre José Enrique Rodó y Chaná, hay carga y descarga hasta las 18:30 horas, o que en Luis Piera, entre Lauro Müller y Emilio Frugoni, también hay carga y descarga hasta las 5 de la tarde. O Martín García, entre General Flores y Domingo Soterra, UTE está trabajando hasta las 4 de la tarde. Vamos con la información directamente. Por segunda vez en la actual administración, el Comando Sur de Estados Unidos está visitando nuestro país, en este caso bajo el mando de la general Laura Richardson. El encuentro se da en el marco de la ofensiva declarada por Richardson para recuperar la influencia perdida en la región a manos de China y Rusia y controlar los recursos naturales como el litio, el agua dulce y el petróleo, como ella mismo dijo. This region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region, too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Con estas declaraciones, Richardson argumentó en enero de 2023 ante los jefes militares de la OTAN en Washington la importancia de recuperar el terreno perdido en América Latina entre 2000 y 2015 a manos de China y Rusia. Por estos dichos, Richardson fue cuestionada por partidos de izquierda y organizaciones sociales, entre ellos el PIT-CNT, que en las últimas horas retomó el tema a raíz de su presencia en Uruguay entre el lunes 5 y el jueves 8. La central sindical advirtió que más allá de la versión oficial, el verdadero objetivo de esta visita es el interés por el agua dulce, ya que Uruguay comparte el acuífero guaraní, y denunció la posibilidad de crear una base militar por acuerdos ya firmados con el Ministerio de Defensa. En este sentido, si bien públicamente no se mencionó el tema, el 6 de abril de 2021 el general Craig Faller, antecesor de Richardson, visitó el país y se reunió con el ministro de Defensa Javier García. Según el comunicado de ese encuentro, los temas fueron la vacunación contra la COVID, las misiones de paz y la seguridad. Sin embargo, una semana después y de nuevo en Estados Unidos, Faller explicitó cuál es el tema que les preocupa, remarcando que para contrarrestar a China debían tener una estrategia global que incluya Latinoamérica. Esta estrategia fue continuada por Richardson desde que asumió en octubre de 2021 y se refleja en una mayor presencia efectiva. Un ejemplo es Uruguay, que entre 2000 y 2006 no recibió visitas, mientras que en los 10 años posteriores, 2007-2016, llegaron 4 jefes del Comando Sur y ya van 2 durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. Richardson se reunió con el ministro de Defensa Nacional Javier García, quien negó que se esté pensando en la instalación de bases militares en Uruguay. Calificó esas expresiones del PIT-CNT como una mentira serial y contumaz. Realmente, tengo que decir que no es que me llame la atención, porque ya a esta altura no me llama la atención, pero es una mentira serial. Porque decir o pretender creer que en Uruguay, y más a un gobierno como nuestro y un partido como nuestro, que si por algo, entre otras cosas, se ha identificado en la historia, es por la lucha de Luis Alberto Herrera de oponerse a bases en el Uruguay. Sería desconocer la propia historia del Uruguay y del Partido Nacional. Pero yo soy ministro de todo el país. Y aunque no fuera blanco, también estaría en contra. Absolutely not. Absolutamente negativo, no.
That's not what U.S. Southern Command does. We don't establish bases. No es lo que hace el Comando Sur de los Estados We come Unidos. here, we meet with our partners, we understand your challenges, work together as like-minded democracies with the respect, dignity and respect of sovereign countries. Nosotros venimos acá como democracias, identificamos colectivamente con estos países cuáles son las amenazas, los retos y trabajamos juntos. En el Parlamento está reunida la Comisión Permanente. Hoy recibió a las autoridades del Ministerio de Trabajo, al ministro Pablo Mieres. Allí está trabajando nuestra periodista Juliana Perdomo. Buen mediodía, Juliana. ¿Cómo estás? Bienvenida, adelante. ¿Cómo estás, Rosina? Buen mediodía para todos. Como tú lo adelantabas, desde las 10 de la mañana el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, está compareciendo en la Comisión Permanente del Parlamento. Lo acompañan las autoridades del Banco de Previsión Social. En estos momentos hay un cuarto intermedio a pedido del Frente Amplio de unos 15 minutos y después se va a retomar la sesión encabezada. Va a hablar la senadora, en este caso, Micaela Melgar. En su intervención, el ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo estar sorprendido por el avance que está teniendo la reforma planteada por el PIT-CNT para que lleve adelante un plebiscito con una recolección de firmas y dio algunos datos. Dijo que de avanzar esto que propone el PIT-CNT habría un déficit en el país de un 8% y a números actuales de lo que plantea el gobierno, el déficit sería de la mitad, de un 4%. Vamos a escuchar la intervención de Mieres. Los aportantes de mayores ingresos verán reducidos sus aportes y se beneficiarán con prestaciones menores por el nuevo sistema. Se elimina la renta vitalicia, eso impacta sobre aquellos que tienen mayores ingresos o mayores aportes a la jubilación, pero además para subir el monto de las jubilaciones a los niveles del salario mínimo nacional, seguramente esos 22.000 millones que entran al Banco de Previsión Social se van a aplicar a ese objetivo y eso implica obviamente una afectación a los aportantes de mayores ingresos. Estas mismas personas se sentirán estimuladas a buscar alternativas de ahorros y retiros complementarios por ahorro en el exterior. Es un escenario probable. Bueno, y a su turno el senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, hizo una intervención proponiendo 13 preguntas en base a un estudio de Ceres y también cuestionó el plebiscito que plantea el PIT-CNT, que entre otros puntos plantea la eliminación de las AFAP. Queríamos saber a dónde va ese dinero, a dónde van los 22.000 millones de dólares que los trabajadores tienen ahorrados, que no les pertenecen a las AFAP, les pertenecen a los trabajadores. Queremos saber si los trabajadores podrían hacer valer sus derechos y recurrir contra el Estado con juicios y si las propias AFAP como empresas podrían también entablar demandas indemnizatorias contra el Estado por el lucro cesante. Lo cierto es que hoy cualquier uruguayo joven sabe que se va a jubilar con 2 jubilaciones, la del Estado y la de su ahorro. Si se deroga esto va a tener una sola y por lo tanto va a ser más baja. Bueno, y les contamos que en la media hora previa del Senado, la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional presentó una moción que tiene que ver con la situación de Venezuela y la inhabilitación de Corina Machado. En este caso, el Frente Amplio va a presentar otra moción y se va a tratar el tema luego que finalice la comparecencia del ministro Mieres, así que nosotros nos vamos a quedar por aquí a la espera, porque además habrá 2 conferencias de prensa por ambos temas, uno por parte del oficialismo y otro por parte de la oposición. Muchas gracias, Juliana. No hay ninguna expropiación de los dineros de las AFAP, dijo el senador José Núñez del Frente Amplio. Esto en respuesta a las críticas del oficialismo sobre la recolección de firmas para habilitar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. En el caso que prospere la reforma, los fondos que hoy están en las AFAP se van a integrar a un fideicomiso que va a registrar el aporte que ya se hizo, dijo el legislador, y nadie va a poder recibir una prestación inferior a la que brinda el BPS. Los fondos que le descuentan a los trabajadores y que van hacia la AFAP
Primero, a diferencia de lo que pasa con el aporte al BPS, hay un detrimento, hay una pérdida, porque la FAP nos cobra o cobra una comisión, ¿verdad? O sea que si uno le descuentan 100, en realidad hay 20 que van para la FAP y solo 80 van para el ahorro jubilatorio. Luego, la prestación es muy inferior a la que se recibe del BPS o de las distintas cajas. Y por último, todos sabemos que no se puede disponer de ese dinero, ¿verdad? Que no se puede disponer de ese dinero. Ningún aportante puede disponer de ese dinero. O sea, que acá no hay ninguna expropiación. El director del Banco de Previsión Social, en representación de los pasivos, Ariel Ferrari, pidió abrir un diálogo sobre seguridad social para desarrollar un modelo distinto de jubilación. Para Ferrari, el ahorro individual realizado a través de las AFAP está lejos de representar una segunda jubilación, como se prometió cuando se instrumentó. La renta individual es un producto que surge del ahorro individual que realiza un trabajador o trabajadora en su cuenta AFAP. En un comunicado que hizo público la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, ONAJPU, denuncian que se incumplieron promesas de cuando se creó el sistema mixto en 1996. Como es un negocio, las aseguradoras privadas se retiraron. Quedó solo el Banco de Seguro del Estado. Si no hubiese colapsado el sistema, porque no hubiera ninguna aseguradora que pagara. Hoy está pagando 105.000 rentas vitalicias. Lo que nos sorprende cuando vemos los montos de esas rentas vitalicias, que hay unas 34% de esas 105.000 que son menos de 2.830 pesos. Es decir, muestra la injusticia de un sistema. Podíamos ver que 8 de cada 10 son menos de 14.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que en un sistema de ahorro individual donde no hay solidaridad, no hay redistribución como pasa en el BPS, que aquel que el resultado de su jubilación le dio 13, 14, 15 y es la única pasividad que tiene, bueno, la jubilación mínima que hoy pagamos son 18.840. Es insuficiente, pero realmente no es lo mismo. Acá tenemos un promedio de pasividad de 14.000 pesos, mientras que el promedio de pasividad del BPS son 32.000. Hay que cambiar el sistema, es necesario, y esto no se hace con correcciones. La Confederación de Sindicatos Industriales está iniciando una serie de reuniones con precandidatos presidenciales en busca de lograr diseñar un plan de desarrollo productivo industrial que incluya en su elaboración al gobierno, empresarios, sindicatos y gobiernos locales. En los años 80, 88, 89 éramos alrededor de 400.000 trabajadoras y trabajadores industriales. Al día de hoy, contabilizando desde lo que son 2 en una fabriquita, llegamos a ser 110.000 cotizantes al BPS. O sea que nos hemos venido cayendo a pedazos y han pasado todos los gobiernos de diferentes signos políticos. Por lo tanto, nosotros hoy comenzamos una serie de reuniones. Hoy tenemos con Mario Vergara, tenemos mañana con el senador Manini, tenemos con Orsi y algunos más. El resto seguramente lo podamos concretar. Y cuando hablamos de plan, hablamos de juntar al gobierno de turno, a las intendencias, a los empresarios y a las diferentes cámaras industriales y a nosotros como sindicatos industriales, inclusive como PICNT, para diagramar un plan de desarrollo productivo industrial. Si no, esto tendemos a desaparecer. Entregarán a los precandidatos un cuestionario y les plantearán la posibilidad de hacer en agosto una actividad en el Parlamento para que informen lo que van a hacer respecto a la industria nacional. Y ante el reclamo de los sindicatos, el senador Blanco y precandidato presidencial Jorge Gandini reconoce que puede haber sectores que perdieron puestos de trabajo, pero en general dijo que hubo crecimiento. Según el legislador, no se ha logrado la inserción internacional que el gobierno propuso por el candado del Mercosur. Puede ser que algún sector haya sufrido alguna pérdida laboral. En general estamos mejor, hay recuperación salarial y hay más empleos, más de 100.000 empleos más de los que había cuando tomamos el gobierno. Hay mucho por hacer, es dispar, es verdad. No hemos logrado la inserción internacional que quisimos porque no pudimos romper el candado que nos pone el Mercosur. Pero está bien hablar estas cosas con el movimiento sindical, que nos traigan sus propuestas.
Vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado. Hay novedades desde el sindicato médico, en eso está trabajando Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía, adelante. Buen mediodía, Rosina, así es, estoy con el presidente justamente del Sindicato Médico de Uruguay, con José Minarrieta, porque bueno, ayer hubo asamblea del Sindicato Médico de Uruguay y se tomaron algunas decisiones con relación a la mutualita CASMU, en especial el rechazo a lo que consideran situaciones de acoso laboral, de presiones indebidas y también el reclamo de que se vuelva a tomar en sus funciones a el doctor Álvaro Niggemeier, quien era parte de la directiva del CASMU de la que fue cesado. Así que, ante todo, Minarrieta, bueno, conocer cuáles son las principales situaciones de estos acosos laborales que han registrado ahora en el CASMU. Bueno, tenemos muchas. Hay una que es bastante paradigmática porque este servicio de neonatología, la prácticamente totalidad de los médicos que en 2022 vinieron a nuestro sindicato con una denuncia de acoso laboral por su jefatura y eso llevó a un proceso en la Inspección General del Trabajo que hace pocas semanas terminó con una vista que todavía requiere una revisión final, pero que plantea que hay un caso grave de acoso laboral en el cual la empresa además permitió que durante muchos meses coexistieran en el trabajo las personas acosadas con la persona acosadora, cosa que significa no proteger a los médicos en su lugar de trabajo. Eso generó muchísimas consecuencias. Ese es uno de los elementos que hay, pero también hay otros, inclusive en la propia asamblea de ayer, con presiones a los médicos para ver que votaban o no votaban, o si concurrían o no. Una situación que consideramos, la verdad, muy triste y lamentable y que atenta contra el bienestar laboral de los médicos de la institución y también termina afectando su desempeño asistencial, porque es lógico que uno en su trabajo, si es hostigado de esa manera, no trabaja cómodo y eso no es bueno tampoco para los usuarios. Desde la directiva del CASMU se ha fundamentado que haya sacado de la directiva justamente al doctor Niggemeier. ¿Qué sostienen desde el sindicato médico para reclamar que vuelva a ese puesto? Lo que estamos reclamando es que vuelva como trabajador a sus cargos titulares. Él estaba en CASMU como trabajador médico desde hace muchísimos años, también como capitalizador, o sea, los médicos son los dueños, y integrante de su consejo directivo porque en el estatuto del CASMU hay elecciones para elegir la dirección. Todas las cosas de las que eventualmente se acusan, que podrán o no tener razón, pero que son de índole empresarial, motivaron su separación de la Junta, del Consejo Directivo, y en eso nosotros no nos metemos porque no nos corresponde. Ahora, todo termina después en su expulsión, su despido como trabajador de la institución, y eso no tiene nada que ver porque no es un tema de su desempeño laboral, profesional, ni de su actividad asistencial, no se desprende, no hay ningún error, no hay ninguna cosa que le haya hecho que motive esto, y eso es lo que estamos defendiendo, su desempeño como trabajador. Desde el sindicato médico justamente en la decisión de ayer se habla de apoyar la estabilidad de la institución del CASMU. Ahora, también están atentos, ¿no?, a informes que están preparando veedores de la Junta Nacional de la Salud. Sí, claro. Nosotros estamos atentos a todas las instituciones y obviamente una institución como el CASMU, una institución respetada, con una historia muy rica, con muchos trabajadores médicos y no médicos y muchos usuarios. Nuestro deseo es que se mantenga estable desde todo punto de vista, financieramente, asistencialmente, como lo deseamos para todas las empresas. Pero si nosotros vemos signos de alarma, obviamente que la JUNASA ponga veedores a estudiar la situación económica y que se vaya prorrogando el plazo para entregar el informe es un signo preocupante. Y la preocupación nuestra es por la fuente de trabajo y por la gente que se asiste en la institución. Y si los informes que terminan presentando la veeduría o la JUNASA son positivos, que la institución está bien, nosotros lo vamos a festejar porque la idea nuestra es que las instituciones funcionen. José Minarrieta, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo, bueno, comentando un poquito aquí la decisión tomada ayer en asamblea por el Sindicato Médico del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La Intendencia de Montevideo comenzó una serie de obras en la playa del Cerro. Esto es para recuperar las dunas de arena que han venido disminuyendo desde el 2001. Para eso se va a realizar un aporte de 400 metros cúbicos de arena. Se va a colocar una cerca y plantación de especies de plantas nativas. Van a seguir los trabajos hasta este viernes seguramente, son 18 camiones con zorra que están trayendo arena, pero no es lo único que se va a hacer. La arena hay que fijarla con plantas que crecen en la arena y atrás de las dunas, o sea, hacia la rambla, se va a poner una suerte de cerca natural con palmas, pero para que eso no se vea y para proteger la cerca también vamos a poner plantas detrás de la cerca. Entonces, las dunas van a estar rodeadas
determinadas, de plantas específicas, quizás alguna en la propia duna, y bueno, esto obedece a todo el plan de cuidado costero que tiene la Intendencia de Montevideo. Ya se ha trabajado en Ramírez y en Positos, si ustedes se fijan, estas murallas, digamos, de dunas ya están construidas en Positos y en Ramírez, y después Carrasco seguramente requiera más trabajos, pero los trabajos que se requieren en Carrasco ya son de otra índole. No solo importa saber la intención de voto, sino también qué grupos apoyan cada candidatura para poder analizar la campaña electoral. Esto lo dijo hoy el doctor en Ciencia Política Antonio Cardarello, acá en MBD Noticias. El analista dijo que se plantea una tensión en los discursos dirigidos a un electorado convencido y además analizó qué campaña se viene. Los candidatos se ven obligados a hablarle a públicos diferentes. Una cosa es el público, el electorado que va a votar en las elecciones de octubre, y otra es el que efectivamente va a ir a votar en las elecciones de junio, que como decíamos más temprano es voluntario, son los más convencidos, los que sienten más la camiseta partidaria si se quiere, o a los cuales se sienten más atraídos por una propuesta. Pero si uno queda demasiado atado a ese público, corre el riesgo de hacer propuestas que después son de menor llegada al público que va a votar, al electorado que va a votar en octubre. Siempre existe esa tensión de hasta cuándo hablarle a los convencidos y hasta cuándo ya largar líneas. Estas elecciones no solo se trata de precandidaturas. Los partidos pueden estar pensando en generación de liderazgos, según Cardarello. Pero antes hay que ganar las internas partidarias, dijo el investigador. En la interna importa mucho la estructura, porque son los dirigentes más cercanos los que tienen esa capacidad de en muchos casos, convencer a la gente de que vaya a votar. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 35 grados a esta hora acá en Montevideo. Y en el ámbito internacional, tras el revés en el Congreso de este martes, cuando la Cámara de Diputados envió estudio de las comisiones la ley Ómnibus, el presidente argentino Javier Milei anunció que va a retirar definitivamente el proyecto. Milei cargó contra los gobernadores de las provincias y a la oposición dialoguista, a los que acusó de darle la espalda a los argentinos y de destruir su proyecto. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. El mandatario apuntó directamente contra los bloques de la Unión Cívica Radical y el PRO, que conforman la alianza Juntos por el Cambio, sectores con los que el partido gobernante, La Libertad Avanza, había estado negociando para juntar los votos necesarios para que la ley avanzara. Milei dijo que decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales del país. Nos vamos, volvemos a las 19 horas, en la edición central o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien.